noches, bienvenido a Nativa a Fondo. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Sí, a ver, arrancarle esta opinión respecto a saber si es que tras la renuncia de la señora Digna Calle como miembro de la mesa directiva del Congreso de la República, ¿habría una inestabilidad en el Congreso de la República o bueno, pasa por un hecho por desapercibido porque al final podría ser cambiado por otro congresista? ¿Cómo se ve la figura? Porque la población también ha empezado a tomar sus propias evaluaciones. Bueno, la renuncia de una vicepresidenta, puede ser la primera o segunda vicepresidenta, en realidad está regulado dentro de las normativas propias del Congreso de la República a los niveles de la sucesión que previamente ya están acordadas incluso por los propios partidos políticos. Así es que yo creo que esta renuncia no implica, digamos, algún tipo de crisis que deba interpretarse en el Congreso de la República, porque la crisis más bien viene de otro lado, no necesariamente de la renuncia, sino más bien de toda esta vorágine de votaciones que han tenido sucesivas, no decidiéndose más bien a favor del adelanto de elecciones. Doctora Andy, buenas noches. Joana Hualpa, quería consultarle sobre la situación legal de los ciudadanos que fueron acusados de recolectar dinero para las protestas. Ellos cumplen 7 días de prisión preliminar. ¿Cuál es la situación legal de los señores, de los ciudadanos Janet Navarro Flores y el ciudadano Cirilo Jara Paredes? ¿Es delito recolectar dinero para promover una manifestación? Yo creo que hay que diferenciar conceptos clave para poder responder esta pregunta, ¿no? La primera y la más importante de ellas es de si es lícito más bien realizar o no protestas o manifestaciones en el Perú. Y debemos de responder que sí. Incluso este tipo de manifestaciones está resguardada por la Constitución política. En segundo lugar, el solo hecho de financiar una protesta o una manifestación no necesariamente puede enmarcarse dentro de algún tipo delictivo. Lo que sí es delito, por ejemplo, es financiar no una protesta, pero sí actos de disturbio, actos de daños a la propiedad pública y privada, o en el entendido de que también se pueda causar un potencial daño a terceras personas. Ese financiamiento, pero bajo el paraguas o bajo la denominación de manifestación o protesta social, sí debería de ser sancionado, pero no como un financiamiento en rigor de una protesta o una manifestación, sino más bien como un financiamiento, por ejemplo, actos de disturbio, actos de lesiones, entre otros delitos. A ver, sí, doctor, en este tema del financiamiento, los manifestantes que llegaron de provincias, en el caso, por ejemplo, en Puno, ellos han desarrollado actividades previas a su viaje, que incluso lo vienen desarrollando en la actualidad. Ellos han hecho como una junta, han recolectado dinero, ha habido colaboración bajo esta consigna que trasciende desde hace muchísimos años atrás, que es el sistema del AINI, ¿no? Ellos han colaborado, se han desprendido y han hecho como una bolsa. Han delegado a una persona, a 2 personas, para que se pueda solventar la estadía del grupo de personas que han llegado acá. A ver, esa figura, ¿cómo se podría entender? Si le encuentran a una persona dinero, ¿no? Y esta persona le explica que es producto de, pero ¿está siendo encaminada bajo esta figura legal o es que es una falta? ¿Cómo podría entenderse esa figura? Sí, es importante diferenciar ello, ¿no? Porque recordemos de que esta figura que acabas de citar es una figura que en rigor tiene que ver con el apoyo solidario a otras personas, ¿verdad? Y cómo a raíz de este aporte se puede financiar una determinada actividad. En este sentido, el hecho simplemente de que hayan encontrado un dinero o alguna anotación no necesariamente de por sí es delictivo, pero lo que ha interpretado la policía, y entiendo ya el juez, no solo la fiscalía, sino el juez, por eso es que ha dado una detención preliminar por el plazo de 7 días, es de que aquí existe al menos un nivel de sospecha inicial simple, el más simple de todos, que podría apuntar, por ejemplo, a un financiamiento irregular o un financiamiento ilícito, o para una finalidad ilícita, que no necesariamente sean las protestas sociales, sino más bien relacionadas o vinculadas con algún otro delito, porque también podría calificarse, por ejemplo, del delito de lavado de activos si es que la minería ilegal financia directamente algún tipo de protesta. Si ya el dinero es
ilícito y simplemente estaría transformándose ese dinero para darle visos de legalidad. O también la finalidad ilícita, ¿no? Porque el dinero puede ser perfectamente lícito, ¿no? Un grupo de personas, como bien ha señalado, se reúne, hacen una colecta para poder financiar una marcha o una protesta, pero en lugar de eso, más bien están financiando directamente y con el conocimiento, porque eso es una exigencia también del delito, de que en rigor no van a manifestar pacíficamente sus ideas, sino más bien que van a mediar actos de disturbio, de violencia o de daños en contra de personas o de objetos públicos o privados. Esa es la diferenciación que necesariamente tiene que hacerse en este caso, porque si no, no estaríamos dentro del marco legal sostener que personas estén presas únicamente por financiar una protesta. ¿Por qué? Porque la protesta y las manifestaciones son derechos constitucionales. Lo que sucede es de que hay que diferenciar estos financiamientos de una marcha pacífica, donde se expongan ideas o pretensiones políticas o de otra índole, versus el financiamiento irregular de dineros ilícitos o con una finalidad ilícita. Doctor, y respecto a los detenidos, porque son alrededor de 20 personas, ¿no?, que fueron conducidas a la comisaría de Cotabambas en el cercado de Lima, ¿la situación legal de ellos también se podría complicar? Digamos, ¿cuál es el proceso que llevarían? Bueno, entiendo de que también han habido personas que han sido detenidas en el marco propio de las protestas, algunas en el torno del financiamiento. Ya hemos observado que ha habido ya una medida judicial de 7 días de detención preliminar, pero en el marco de las protestas, si es que estas personas están siendo intervenidas, deben, por ejemplo, ser informadas de cuál es el motivo de la detención, que hayan causado, por ejemplo, algún acto vandálico o que de alguna manera hayan lesionado, tratado de lesionar a un efectivo policial. Es decir, si no encuentran una prueba contundente, deberían ser liberados inmediatamente. ¿En el marco de cuántas horas más o menos? Cosa que ha sucedido. Ellos pueden estar detenidos por el plazo máximo de 48 horas, no pueden estar detenidos más tiempo, salvo la fiscalía solicite una detención preliminar por el plazo de 7 días, pero en este caso debemos de diferenciar muy bien qué significa participar en una protesta y lo que significa versus participar en actos vandálicos. Si es que fuera el primer supuesto, no tendrían que haber sido liberados en el plazo de 48 horas o 24 horas, como ha sido este caso. Es más, ¿no? Debemos de recordar, por ejemplo, el famosísimo caso de la intervención a la Universidad de San Marcos, donde grandilocuentemente se ingresó a la universidad y se capturó cerca de 193 personas que se encontraban adentro. Finalmente, solo se quedó una persona por una requisitoria de un caso distinto. Entonces, ello implica, por ejemplo, de que no se han encontrado evidencias que vinculen a estas personas con el delito que se está investigando. Lo mismo en el caso que me acabas de preguntar, porque de alguna manera el hecho de que sean liberados y que no haya ninguna causa en contra de estas personas significa, en efecto, que no ha habido ningún indicio que apunte a que en rigor aquí se ha cometido, al menos indiciariamente, algún tipo de delito. Y ese es el tema también que data ya desde las detenciones anteriores. Hasta el momento, la Policía Nacional, tampoco el ministro del Interior ha salido o ha dado a señalar los elementos probatorios que las personas que estuvieron detenidas verdaderamente cometieron actos ilícitos. O sea, no hay prueba alguna. O sea, se basan con indicios nada más. ¿Y en qué queda finalmente este tipo de denuncias? Aquellas personas que fueron detenidas, por ejemplo, en San Marcos, y ellos señalan, ¿no? O sea, me generaron un antecedente, ya está mi nombre en la lista solamente por el hecho de de tener el derecho de hacer uso de la protesta. Eso es lo que yo tengo, sostienen algunas personas que estuvieron detenidas. ¿En qué queda finalmente si no hay pruebas? Este es un punto medular que yo creo que trasciende a todas las protestas que hemos tenido durante las últimas semanas en contra de este gobierno, y es que debemos de diferenciar claramente actos vandálicos versus ejercicio legítimo del derecho a la protesta, ¿no? Y las autoridades, presididas por la presidenta Dina Boluarte, han arguido durante todas estas protestas de que detrás de las mismas se encontraría la minería ilegal, los terroristas, Sendero Luminoso, entre muchas otras organizaciones que estarían buscando lograr sus fines a través de estas protestas. Y está bien, es legítimo que la presidenta, se supone que con la información que maneja, porque ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional,
lance este tipo de afirmaciones, pero uno podría esperar con pruebas, es decir, sustentada en diversos indicios que apunten en efecto de que todas estas organizaciones se encuentran detrás de estas protestas. Sin embargo, y es sintomático ello, podemos observar, por ejemplo, a la ministra de Relaciones Exteriores que ante sí preguntas muy minuciosas, vehementes que le realiza la prensa en el extranjero, sostiene de que aquí en realidad están recién a la búsqueda de pruebas o de indicios que sustenten que las protestas más bien tienen un origen ilícito, bueno, un origen ilegítimo y que en rigor no están teniendo pretensiones políticas, sino más bien pretensiones delictivas. Y luego, cuando regresó la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, trató de morigerar este discurso del que no habían pruebas, pero finalmente dijo lo mismo. Y yo creo que es muy peligroso también realizar este tipo de afirmaciones cuando uno no tiene pruebas. Ahora bien, eso no significa de que todas las protestas sean pacíficas. Existen actos vandálicos, existen personas que en efecto están cometiendo delito de disturbios, están lesionando a los propios policías o están actuando en contra de la propia legalidad bajo la etiqueta de una protesta pacífica. Y ellos tienen que responder por estos hechos. Por supuesto. Hay personas que han sido identificadas, incluso, ¿no? Esta persona que ha sido ya, encerrada por una detención preliminar que supuestamente pertenecería a Sendero Luminoso o a una otra organización terrorista, pues en efecto puede también servir estas protestas para que otras personas puedan apuntalar sus intereses personales políticos. Sin embargo, yo creo que aquí es muy pertinente el comentario que realizaste al introducir esta última pregunta, puesto que si uno afirma y alega que en efecto existen estas organizaciones de minería ilegal o terroristas, etcétera, detrás de estas manifestaciones, pues tendría que probarlas. Y hasta el día de hoy lo único que vemos es manifestación que se realiza, todos son llevados a la comisaría, un control rutinario de un día y luego son soltados máximo a los 2 días, que es el plazo máximo que pueden estas personas estar detenidas. Hasta el día de hoy veo de que no todavía tiene sustento este discurso que por muchos días ha estado manejando el Ejecutivo. Bien, doctor, gracias más bien por esta aclaración. Gracias al doctor abogado penalista Andy Carrión por aclararnos el panorama, reitero. Bueno, ahora nos vamos a... Muchísimas gracias. Una pausa Muchas gracias comercial. por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y retornamos aquí en Nativa Fondo.